Procuración del Tesoro firmó el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación, conocida como la SIGEN, audite las universidades públicas. Esta medida revierte la decisión del ex procurador Carlos Zanini, quien en 2022 impidió que la SIGEN controle el gasto universitario y dejó esta tarea bajo la órbita de la Auditoría General de la Nación, de la AGN. ¿Qué son las auditorías? En un contexto donde las universidades públicas de la Argentina enfrentan un desfinanciamiento por parte del gobierno actual, se le agrega otro tema importante que son las auditorías, pero más allá de los números. ¿Qué implica legalmente que las universidades sean auditadas? ¿Quiénes tienen la autoridad para llevar a cabo estos controles? ¿Cuáles son los derechos y deberes de las instituciones educativas? Las auditorías son procesos de revisión y control sobre el uso de los recursos públicos, en este caso, los fondos que reciben las universidades públicas. Estas auditorías están regidas por normativas legales que buscan asegurar que el dinero público se utilice de manera transparente y eficiente. La auditoría es eso, es un sistema de control de proceso y de funcionamiento. Las auditorías están reguladas por varias normativas que rigen el manejo de los recursos públicos en Argentina. La ley número 24.156 de Administración Financiera establece los principios de transparencia en el uso de los fondos del Estado. La primera es la Ley de Educación Superior, que establece cuáles son los derechos, las obligaciones que tienen cada una de las universidades, pero también tenemos un conjunto de leyes que tienen que respetar todos los organismos del Estado, que es la Ley de Administración Financiera y Ética Pública, y bueno, también debe regirse dentro de los parámetros que establecen esas leyes, que establecen de alguna manera quiénes son los órganos o cuáles son los órganos que están establecidos por el Estado Nacional para hacer estas auditorías o llevar a cabo estos controles, que son la SIGEN por un lado y la Auditoría General de la Nación por el otro. Los organismos que participan en las auditorías son, por un lado, la Auditoría General de la Nación, o AGN, que tiene la facultad de realizar estos controles en las universidades, y la Sindicatura General de la Nación, o SIGEN, quien da a conocer, aprobar y monitorear los planes de trabajo de cada unidad de auditoría interna y practicar una evaluación global de la calidad de las tareas. Primero, se auditan internamente, tienen sus controles internos dentro de la autarquía que le establece la Ley de Educación Superior, pero también, posteriormente, tienen estos controles externos que son llevados a cabo por la Auditoría General de la Nación y la SIGEN. CONEAU, que tiene que ver con un Consejo Nacional de Evaluación de los Procesos Académicos, genera evaluaciones no solo de las carreras, sino también de las evaluaciones institucionales a las que de hecho fuimos sometidos el año pasado en el cierre ya de su evaluación, donde primero inicia un proceso de evaluación interna que luego es refrendado por una evaluación externa que es este mismo organismo. Si bien las universidades tienen la obligación de rendir cuentas sobre el uso de los fondos, también poseen derechos dentro de este proceso. Uno de los más importantes es el derecho a un debido proceso y a la defensa en caso de que se encuentren irregularidades dentro de la auditoría. La universidad dando cuenta sin con ello afectar la autonomía universitaria de qué se hace con los recursos, que son públicos y que tienen que, vuelvo a decir, estar en consonancia con la realidad que viven otros sectores de la sociedad. Un tema clave en las auditorías a las universidades públicas es la autonomía universitaria. Este principio constitucional establece que las universidades deben poder gestionar sus recursos y tomar decisiones sin intervención externa indebida. Además, en el contexto de debate sobre las casas de estudios auditadas, se da a entender que no se realiza este proceso cuando realmente sí se lleva a cabo, ya que es una obligación de las entidades públicas. A disposición toda la información, cada una de estas instancias de evaluación tienen requerimientos distintos, por lo tanto, la obligación es la puesta a disposición en cada momento que es solicitado o en cada momento en que el proceso se activa de manera autónoma. Esto es una novedad mediática, hablar de la auditoría, pero para las universidades no es ninguna novedad vivir el proceso de auditarnos y de rendir cuentas. Las auditorías a las universidades públicas, como la Universidad Nacional de Villa María,
son un proceso legalmente establecido para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos. Sin embargo, el desafío está en cómo se implementan estas auditorías sin vulnerar los derechos de las instituciones y sin afectar la autonomía universitaria. A pesar de que el debate sobre el financiamiento de las universidades sigue siendo central, es importante que las auditorías se utilicen de manera responsable y que el Estado asuma el rol de garantizar una educación pública de calidad para todos.